Hola, buenas noches, doctora Marcela. Le saluda Miguel Ángel Ostorga. Eh, en esta sesión vamos a analizar dos encuestas, una que se le administró a estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador y otra que se le administró a los profesores también de la Universidad Tecnológica de El Salvador, entre ellos asistentes también. Y quiero compartir con usted los hallazgos de la utilización de Facebook, ¿verdad? En el contexto educativo, específicamente en la universidad donde yo trabajo. Para la encuesta de los jóvenes, se la administré a 75 jóvenes de dos cursos y a 18 maestros titulares y también auxiliares de la Universidad Tecnológica. En cuanto a la encuesta que se le administró a los jóvenes, eh, se les preguntó cuál es la frecuencia con que ellos emplean la red social Facebook, y como se puede ver acá en los gráficos, una gran cantidad de- de jóvenes utilizan frecuentemente la red social Facebook, ¿verdad? Un 22% lo hace. Es muy habitual el uso de la red social. ¿Y cuál es la principal función eh, que ellos consideran que tiene esta red social? La mayoría de ellos, como se puede ver en los gráficos, se refieren a que esta se utiliza en la mayoría de veces lo utilizan para entretenerse y de alguna manera también para conocer personas o para informarse. Pero en general, la mayoría de gráficos que están arriba se refieren a entretención y pasarla bien. En cuanto al tipo de contenido de eh, públicos, no hay frecuencia del perfil de Facebook. ¿Qué tipo de contenidos públicos son los que ellos más eh, frecuentan? Tenemos que son imágenes con fotografía, me imagino que son los perfiles, pero hay una gran cantidad de estudiantes que no publican absolutamente nada. En cuanto a los temas que consultan con mayor frecuencia los estudiantes, pues la mayoría se enfoca en la parte de música, en tecnología y algunos también en educación, lo que quiere decir que también están utilizando la red social de alguna manera para comunicarse con sus compañeros y socializar algún tipo de actividad de la universidad. Habitualmente cuando ves noticias que circulan en Facebook, ¿qué es lo que haces? Esto es muy importante porque en la primera semana estuvimos revisando acerca de las desventajas de utilizar redes sociales y hay muchos estudiantes que, por ejemplo, cuando revisan las noticias, pues muchas veces no lo hacen a fondo, sino que solo revisan el encabezado, los párrafos que son visibles y podríamos decir que una pequeña revisión de los contenidos. Y las noticias que consumen en Facebook suelen ser de temas de conversación en tus círculos sociales, es decir, que las socializan con su familia o amigos. Muchos dicen que lo hacen algunas veces o muy pocas veces, ¿verdad? Lo que quiere decir es de que no confían mucho de esta red social. ¿Cuál tema noticioso compartes con mayor frecuencia en tu perfil de Facebook? Pues una gran mayoría dijo que no comparte noticias. Aún así, los estudiantes creen de que no es muy confiable. ¿Cuál es la principal fuente de información que consultas en Facebook? Si se puede ver, la mayor fuente de información son publicaciones de amigos. Básicamente quieren ver qué están haciendo ellos, dónde están, enlaces de página web, ¿verdad? Que los mandan a otros sitios. Pero también hay una buena cantidad que no se informa en Facebook. Utiliza Facebook como canal de comunicación para hacer tareas. Esto es bien importante porque se puede ver de que el 50% de los estudiantes nunca utiliza Facebook como canal de comunicación, por lo tanto no lo creen como un instrumento que pueden utilizar para estar socializando, por ejemplo, sus tareas, ¿verdad? Entonces, los que lo utilizan lo hacen muy pocas veces o algunas veces. De tu experiencia, ¿qué tanta credibilidad tienen las noticias que circulan en Facebook? Entonces, de poco creíble, algo creíble, quiere decir que más del 60% no confía en las noticias que circulan en la red social. De tus amigos, ¿te has dado cuenta que alguno ha compartido noticias falsas? Esto es bien particular porque por lo menos casi el 50%
dice que sí se ha enterado de que alguno de sus amigos ha insertado alguna fake news, ¿verdad?, dentro de la red social. ¿Crees que la publicación de noticias falsas en Facebook repercute en tu vida diaria? Raramente y nunca. Diría que un 73%, y esto es porque los estudiantes muchas veces verifican la información. Luego, ¿consideras que las noticias falsas que circulan en Facebook deben de ser reguladas? La mayoría piensa que sí. En cuanto a los docentes, pues de acuerdo a la información que recopilé, ah, pues todos los docentes tienen su cuenta de Facebook, ¿verdad? Porque ninguno marcó nunca, ¿verdad? Algunos lo hacen más de cinco, chequean su cuenta de Facebook más de cinco veces o entre tres y cinco veces. Y lo curioso de esto es de que no utilizan Facebook como canal de comunicación con los estudiantes, como se puede ver en el gráfico. Hay una gran mayoría que no lo hace, son muy pocos de hecho. Y otros que utilizan, perdón, en la pregunta dice, ¿utiliza Facebook en sus clases como recurso didáctico? Tampoco lo utilizan, nunca utilizan la red social. ¿Utiliza Facebook como medio para socializar con sus estudiantes? Tampoco lo hacen, creen que no es conveniente utilizar la red social para estar socializando con ellos. Pero claro que fueron 18 maestros los que me colaboraron. ¿Qué grado de prejuicio, daño material, físico o moral considera que tiene Facebook en los alumnos? Pues poco o parcialmente, ¿verdad? En el caso de que lo manejen responsablemente. Y todas estas respuestas que los colegas facilitaron se debe precisamente a la última pregunta que hice, que es en dos o tres palabras cuáles son los peligros a los que se exponen los alumnos cuando utilizan, perdón, Facebook. Y aquí se pueden ver las razones por las que ellos no socializan o utilizan Facebook con sus estudiantes ni como material didáctico. Muchos dicen que exponen, eh, que es muy peligroso porque se expone la vida de las personas, el ciberacoso, que es algo que estuvimos mencionando en la primera semana, por el bullying, intimidación, distractores, ataques cibernéticos, distracción, problemas de privacidad, pérdida de privacidad o pérdida de datos. Entonces, esto es básicamente los hallazgos que encontré, ¿verdad?, entre los maestros y los estudiantes en el uso de la red social Facebook. Muchas gracias.